Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino, cómo habían reconocido a Jesucristo al partir el pan. Todavía estaban hablando cuando Jesús se apareció y les dijo: la paz sea con ustedes. Atónitos creían ver un espíritu, pero Jesús preguntó: ¿por qué están turbados? ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Era alegría y admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús preguntó: ¿tienen algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Tomó, lo comió delante de ellos. Jesús dijo: cuando todavía estaba con ustedes yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 35 al 48. Nuestra fe es ser un testigo del resucitado. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 4 de abril, año 2024. Nuestro santo para hoy, San Isidoro de Sevilla, es una persona que le enseñó a la humanidad el equilibrio que debe haber entre la oración y la acción. San Isidoro de Sevilla es obispo de la antigua Hispania, es polímata, es erudito. El Papa Benedicto XVI lo considera el último de los padres cristianos de la antigüedad. Es polímata, es una persona considerada con una cantidad de conocimientos. Tiene muchos conocimientos en ciencias, en arte, en filosofía. Tiene, como cuando dice uno como que se las sabe todas, eso es un polímata. Y polímatas han habido bastantes en la historia y muy buenos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci era polímata, Aristóteles era filósofo y polímata, Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, polímata, Miguel Ángel, arquitecto, escultor y polímata. Ahí tenemos una variedad muy buena en la historia de personas polímatas, eruditas, con un conocimiento impresionante. San Isidoro de Sevilla pertenece a ese grupito de los polímatas, siglo V de la historia de España. Aprendió el amor en la familia, oró, era algo que le enseñaron, el valor de la buena disciplina, del ayuno, el trabajo, ser solidario, ser servicial con los demás, ser una persona de oración, demostrarlo con la acción, tener tiempo suficiente para Dios, tiempo suficiente para los demás. Una persona muy completa. A veces las personas se van hacia un lado o hacia el otro. Hay personas que dicen que no tienen tiempo para los demás porque tienen que estar rezando. Y hay otras que dicen que se la pasan muy ocupados atendiendo tanta gente y no hay tiempo para rezar. Este santo le enseña a la humanidad el equilibrio entre la oración y la acción. San Isidoro de Sevilla. El reto está en ser testigos del resucitado. Es la propuesta de Jesús de Nazaret a los apóstoles
Cuando ya tienen una experiencia de Cristo resucitado, les dice: no tengan miedo, tranquilos, soy yo, me pueden tocar, deben de comer, vayan y anuncien mi palabra, testigos del resucitado. La frase para hoy la elegí de una de las tantas frases sabias que ha dicho el Papa Francisco en 11 años de pontificado. Una frase que el Papa dijo alguna vez, decía en un Ángelus: para ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret, es necesario que la persona practique muy bien la caridad, conozca muy bien la palabra de Dios y sea muy bueno para perdonar y reconciliarse con los demás. 3 cualidades, dice el Papa Francisco, para ser un buen discípulo, un testigo del resucitado. Principio número 1, la caridad con los demás. Principio número 2, conocimiento muy bueno de la palabra de Dios. Principio número 3, ser una persona de perdón y no estar enjuiciando a los demás. La misión consiste en ser testigos del resucitado, y eso es lo que le dijo Jesús de Nazaret a los discípulos de Emaús, de acuerdo al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. La pregunta sería: ¿y quiénes son esos testigos? Aquellos que en su momento tuvieron una experiencia del Maestro y pudieron decirle a la humanidad: lo hemos visto, Él se apareció, está vivo. Jesús de Nazaret ha superado la muerte, tiene vida nueva. Eso implica decir que la fe sufre toda una transformación en la persona cuando ya piensa como el resucitado. Quienes seguimos a Cristo creemos y anunciamos un Cristo vivo, presente, que superó el pecado, la tentación. La prueba es que mostró las manos y los pies, dice la Biblia. Ese es un signo memory de la muerte de Jesús en una cruz. Mostró las manos y los pies. Las manos y los pies tienen todo un significado en el momento de la crucifixión. El Hijo de Dios permite que quienes tienen su experiencia lo toquen, comprueben que es verdad, que no es un fantasma. El Salvador comparte la cena con los discípulos, está con ellos, los sigue educando y los acompaña hasta el momento cuando la Biblia nos cuenta de la ascensión del Maestro al reino de su Padre Celestial. La verdad sobre la resurrección ya existía en el pueblo judío y en el mundo de los fariseos. O sea, la palabra resurrección ya existía, ya la manejaban ellos allá. El capítulo 23, por ejemplo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, habla de la resurrección. Ellos no lo tenían como un tema común, o sea, eso no era como trascendental, pero sí hablaron del tema. Y por ende se hablaba de esa verdad porque creían en una resurrección final de los tiempos, como que eso va a ser. Eso dicen, eso comentan, como que va a haber resurrección. Razón suficiente para uno hablar del tema de la resurrección. Unos no enfrentaban ese tema, les molestaba. Otros prefirieron decir que el Maestro como decimos en Colombia, se le corrió la teja, está fuera de sí, está loco. Díganle a la familia que vengan a recogerlo porque está loco y está hablando de una palabra resurrección. Como que no está en sus cabales. Llegan al colmo de las decisiones. Los ancianos, en comunión con los soldados, planearon, digan así: sus discípulos vinieron en la noche, se robaron el cuerpo mientras dormíamos. ¿Para qué? Para que nadie sepa que resucitó. Todo eso ha hecho el ser humano por no aceptar la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo vivir una vida cristiana siendo un testigo del resucitado? El Papa Francisco nos pone en esa actitud ante un testigo del resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, te damos gracias. Hoy hemos aprendido que nuestra fe y nuestra manera de ser deben coordinar como un testigo del resucitado. Caridad eminente en el testigo
conocedor muy bueno de la palabra de Dios y una capacidad de perdonar impresionante, recomienda el Papa Francisco. Nuestra misión consiste en ser testigos del resucitado. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.